Bien, mis hermanos, nuevamente les damos una cordial bienvenida. Ya hemos hecho nuestros pedidos de oración y vamos a ver ahora lo que es el estudio de la escuela sabática, que más bien el resumen, ¿cierto? Para ello les voy a compartir pantalla, ¿sí? Muy bien. Mis hermanos, recordar, ¿cierto? Que si quieren participar, pueden hacerlo, ¿cierto? Prendiendo el micrófono y después, una vez que ya lo hicieron, poder apagarlo, ¿cierto? Para que no se escuchen los ruiditos de fondo. Pedirles, por favor, que participen, que entre todos, ¿cierto? Hagamos de esta lección maravillosa, una escuela sabática como la que estaríamos haciendo allí mañana. Así que participar con las preguntas, participar con los comentarios. Bien, hoy es viernes 27 de diciembre. Estamos en nuestra última lección, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice aquí para estudiar y meditar. Dice aquí, mis hermanos, que la perspectiva de Dios es muy diferente de la humana. Hay un versículo que dejé aquí, que guardé, a ver, les pido un segundito, meditando justamente en lo que, en lo que vamos a repasar, eh, acerca de esto de que la perspectiva de Dios es muy diferente. En Isaías 55, versículo 8, dice así, versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Claramente aquí, cierto, lo que dice, la perspectiva de Dios es muy diferente a la humana. O sea, los pensamientos nuestros son tan, tienen un límite, ¿cierto? Hay cosas que no podemos entender. Dice que Dios comparte su perspectiva con nosotros a través de su palabra, la Biblia, y del poder del Espíritu Santo. Aún así, aunque Él la comparte, ¿cierto? Hay cosas que nosotros no podemos entender si su Espíritu no lo aclara en nuestra mente. Recuerdo, ¿cierto? Cuando Jesús hablaba y les decía cosas y las hablaba en parábolas y había mucha gente que no entendía. También en su palabra, mi Señor, si bien es cierto, a lo mejor no están en parábolas, hay cosas que no podemos entender sin la guía del Espíritu Santo. Les quiero rogar un segundito, no sé si el hermano Marcelino puede hacer un comentario mientras. Tengo que sacar al perrito un segundito. Queridos hermanos, muy buenos días. Espero que se esté escuchando. Bien. Hay una matinal, se llama, creo, Alza tus ojos. Habla justamente de la lección de esta semana, dice más o menos de esta manera. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto está en Hebreos 12:1. Los embajadores de Dios deben ser un ejemplo para el mundo incrédulo y para el rebaño del Señor en palabras, espíritu y carácter. Deben ser uno en corazón. Cristo oró a su Padre para que ello fuera así. Ellos han de responder esa oración haciendo la voluntad de Dios, amándose unos a otros, valorándose mutuamente, no deteniéndose en los desprecios ni fijándose para encontrar algo que desaprobar. O sea, nosotros somos embajadores de Dios en esta tierra. Así como los pensamientos de Dios son mucho más altos que la tierra, así como los cielos, así también son, dicen los pensamientos humanos, muy pequeñitos. Por lo tanto, Dios tiene un pueblo en esta tierra. Dios tiene mensajeros
a través de quienes anunciar su voluntad. Y siempre Dios está en el control, aunque el mundo esté moviéndose o el mar saliéndose de su lugar o las islas desapareciendo, no te desesperes. Usted no está en el control. Dios está en el control. Si están mirando a Cristo, que es autor y consumador de la fe, no se considerarán a sí mismos con tanta solicitud, estarán esperando y atendiendo diligentemente para recibir las órdenes del capitán de su salvación y no dirán como Pedro, Señor, ¿qué de este? Como Juan 21, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo, cuando eras joven, ibas a donde querías y podías estirar tu mano a un lado y a otro lado, pero cuando seas ya muy anciano, irás o te llevarán a donde tú no quieres y otros estirarán tus manos y tus pies. Le estaba hablando de qué manera iba a glorificar a su Señor en su muerte. La tradición dice de que fue crucificado, pero él suplicó, está bien, seré crucificado, pero no como mi Señor, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Y eso fue así como su pedido. Y terminado eso, entendió de qué manera iba a morir. En ese rato venía el discípulo amado Juan y preguntó Pedro, Señor, ¿y qué de este? Si yo voy a morir de esa manera, ¿qué de este? El Señor Jesús le dice, si yo quiero que éste viva hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Yo creo que con claridad nos está diciendo a nosotros también, no tenemos que mirarnos entre nosotros, qué será de nosotros o cómo estamos haciendo las cosas. Sigamos al Señor Jesús como orden de Dios, no de los hombres. Ya creo que nuestra hermana Mónica ya regresó. Sí, Bien, hermano, hermana, adelante. sí, hermano Marcelino. Escuchando lo que usted decía, hermano, recuerdo que la hermana Elena de Fay también decía de que sobre los hijos de Dios brillaba una luz especial. Hermanos, la sabiduría del mundo no es la misma sabiduría que da Dios. Por eso la perspectiva de Dios es tan distinta también. Es su Espíritu Santo quien nos guía y nos da una sabiduría especial frente al mundo, y el mundo la puede notar. Vamos a continuar, mis hermanos, leyendo acá, a ver, denme un segundito para ver los micrófonos. Sí, ahí está. Bien, dice, parte integral de esta lección es nuestra propia entrega personal a Jesucristo, el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, Dios Padre nos ha revelado la profundidad de su amor mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Hermanos, un versículo tan maravilloso que, bueno, cada vez que hay- se habla acerca de esto, puedo recordar lo que dice que en la cruz, ¿cierto?, se unieron la misericordia y la justicia de Dios. Eh, si bien es cierto, nosotros merecemos la muerte, merecíamos morir, Jesús viene y muere en nuestro lugar. Dios mismo, ¿cierto?, se da por nosotros para que nosotros tengamos esa nueva oportunidad, esa que perdimos allí en el Edén, ¿cierto? Porque el castigo era la muerte. Y si bien es cierto, morimos, tenemos la posibilidad de una vida eterna junto a nuestro Padre. Qué grande es el amor de Dios para con nosotros. Tengo aquí también un versículo que quiero compartir, justamente también respecto a eso, en un segundito. El Salmo capítulo 8, versículo 4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? O sea, ¿de verdad merecemos tanto amor? Y es que eso es lo más importante, que no lo merecemos, no lo merecemos, pero aún así su amor es tan grande, ¿cierto? Que se manifiesta en la persona de Jesucristo,
en la cruz, ¿cierto? En la redención que el Señor tiene para la humanidad. Dice aquí, y sabemos acerca de Jesús, porque su vida, su muerte y su resurrección han sido registradas en la palabra de Dios. Qué maravilla, mis hermanos, la palabra de Dios cuando uno la puede entender, cuando uno la lee como un libro, como una novela de ficción. La verdad es que no logra ver los tesoros que están registrados allí para nuestra vida. Conocer a Jesús de tapa a tapa, porque a Jesús mucha gente solamente le empieza a ver en el Nuevo Testamento, pero Jesús está, cierto, de tapa a tapa registrado todo lo que, todo el plan de salvación para nosotros, el plan de redención para nosotros. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto a eso. Bien, seguimos entonces por el comentario. Aquí viene el espíritu de profecía, dice: los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y los dolientes fueron realizados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Y es a través de Cristo, por medio del ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Dice, al tomar sobre sí mismo la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con el de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras por su divinidad se aferra al trono de Dios, y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Hermanos, Cristo es 100% Dios, es 100% humano. Él llevó sobre sí nuestras cargas, y como Él no hay nadie quien pueda entendernos en nuestra humanidad, y aún así Él sigue siendo Dios. Yo no sé si alguien desea hacer otro comentario respecto a esto que acabamos de leer aquí, el deseo de todas las gentes. Hay una imagen por allí que yo he usado en alguna de las fichas, en que sale una mano, ¿cierto?, extendida desde el cielo, Jesús tomando esa mano, y por otro lado tomando la mano de los seres humanos. Jesús, ¿cierto?, ha venido a ser este puente que necesitamos, ¿cierto?, para volver al camino, camino al Edén, ¿cierto?, camino al hogar. Qué maravilloso. Vamos a seguir, mis hermanos, y aquí tenemos varias preguntas para dialogar, así que espero, ¿cierto?, que ustedes me colaboren aquí con sus comentarios y con sus respuestas. La primera pregunta dice: ¿cuál de los relatos del Evangelio de Juan es el que más te habla del amor y el carácter de Dios? Ya esto lo tenemos que compartir en la clase, pero a ver, aquí mis hermanos, vamos a ver cuántas personas, 20 personas. ¿Cuál es su versículo, cierto, o el relato del libro de Juan que más le habla acerca del amor y el carácter de Dios? ¿Alguien quiere compartirlo? Hay uno que lo sabemos de memoria, yo creo que es, bueno, se dice que es el Evangelio en miniatura. Hermana Mónica, Sí, mi casi hermano, le digo, justo. Buen día, hermanita. De no antes se usted preocupe. mencionó, no sé si se escucha. Sí, mi hermano, sí se escucha. Por favor, siga. Ok, sí. De antes usted mencionó un versículo muy, muy lindo en la Biblia, está en Salmos, Salmos capítulo 85, versículo 10 hasta el 13, dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará sus frutos. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Este salmo se cumplió en la cruz, cuando la justicia
que es siempre derecho, recto de Dios, y la paz se besaron, la misericordia. Nosotros que debíamos morir, alguien tuvo misericordia por nosotros y murió por nosotros, porque la verdad, porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, así como dos palos se juntaron, ¿no es cierto? Uno para relacionarnos con Dios y el otro palo para relacionarnos con nuestros seres queridos, con las personas que no conocemos, los seres humanos. Eso es la justicia y la paz y la misericordia y que tuvo Dios para con nosotros, ¿no es cierto? Se besaron, dice. Entonces, ¿cuánto nosotros debemos? Todo debemos. La salvación viene de Dios. De allí que el Evangelio es una verdad que viene del cielo, no de la tierra. Tenemos que mirar porque de allá de los cielos nos mira a nosotros la bendición de Dios. Dios mira por nosotros y nos da su bendición día a día. Cada día a veces nosotros tenemos peticiones, ¿no es cierto? Pero primeramente deberíamos agradecer a Dios por todas las cosas que recibimos, lo que no merecemos, y siempre Dios está dispuesto a dárnoslo. Eso, hermana. Amén, hermanito. Eh, bueno, es un hermoso, Hermano, ese hermano, pasaje bíblico. ¿Alguien quiere hablar, perdón? sí, hermana Mónica, usted hizo una pregunta, Sí, dentro de los relatos del Evangelio de Juan, ¿cuál es el que más te habla del amor y el carácter de Dios? sí, Hay uno que encontré en el capítulo 1 de Juan y el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese me parece un, un- nos muestra el carácter de Dios. Y también el capítulo 1 y dice en el principio, 1:1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, estos versos nos muestran el carácter del Señor, su, su amor y también su poder que tiene Jesucristo. Y Dios también seguramente porque es su Padre y también Jesús dio testimonio de su Padre y también del Espíritu Santo en Juan, en el Evangelio según San Juan. Eh, Eso nos muestra el carácter de Dios. A través de Jesús podemos conocer el carácter de Dios. amén, hermanito. Sí, Eh, hay una cosa, mis hermanos, que de repente nos cuesta entender que Jesús mismo es Dios, que es Dios, Dios mismo vino a este mundo, ¿cierto? Dios mismo se dio por nosotros. O sea, es cierto, en la persona de Jesucristo, pero es Dios mismo. Entonces, qué grande amor es el que tiene Dios por cada uno de nosotros. Y por eso yo ahora comparto el mío, mm, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea, o sea, para que todo aquel que le cree tenga vida eterna, ¿cierto? Perdón, que aquí me confundí un poquito, ¿cierto? Pero ese es uno de mis versículos favoritos. De tal manera nos ama Dios, de tal manera que se ha dado, ¿cierto? O sea, nos da su Hijo, el mismo, la persona de Jesucristo, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos entender cuál es el camino que nos lleva a la salvación. ¿Alguien más quería hablar?
Tengo 3 micrófonos prendidos aquí, el de la hermana Nancy, hermano Raúl, hermano Gustavo. ¿Alguien, Ay, hermano, no he estudiado. ¿alguien desea hacer algún comentario? Bien, los voy a silenciar entonces, hermanito, para que no se escuchen los ruiditos de la casa, pero si es que tienen algún comentario, por favor, compartir, no hay ningún problema. Hermano Gustavo, hermano Raúl, ahí todavía, ahí les apagué sus micrófonos, pero eh, si desean, eh, si desean hacer algún comentario, pueden por favor hacerlo, no hay ningún problema. Bien, estábamos, ¿cierto?, hablando de algún relato de la Biblia, ¿cierto?, que nos hablara del amor y del carácter de Dios. Bueno, en realidad yo estaba diciendo un versículo, pero eso, mis hermanos, el Señor, Dios nos ama tanto que se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, volver al Edén, ¿cierto?, cuando estamos hablando espiritualmente, ¿sí? Hay otra pregunta aquí que dice, en términos prácticos, ¿cómo se debe proceder en la búsqueda de la verdad? A ver si alguno de ustedes, hermanitos, prende su micrófono, quiere responder esta pregunta. ¿Cómo se debe proceder en la búsqueda de la verdad? Eh, Creo que una de las cosas importantes que aprendimos esta semana es que nosotros debíamos ser humildes. Y cuando nosotros buscamos la verdad en la Biblia, cuando buscamos eh, entender la Biblia, debemos hacerlo con humildad, entendiendo que tenemos un pensamiento, un raciocinio finito, ¿ya? Entonces debemos pedir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe para entender la verdad. Debemos buscarla con diligencia también, debemos buscarla todos los días, no, no una vez al mes, una vez a la semana, ¿cierto? O tener nuestras Biblias allí llenas de polvo porque no estudiamos la palabra. Debemos buscarla con diligencia, debemos con humildad, ¿cierto? También y pidiendo el Espíritu Santo. Yo no sé si alguien más quisiera agregar algo a, a lo que yo dije antes. Bien, vamos a continuar entonces con la tercera pregunta y dice, ¿por qué suele ser difícil dejar de lado al yo como árbitro de la verdad? ¿Podremos hacerlo alguna vez por completo o nuestra humanidad seguirá en cierta medida influyendo en nuestra forma de ver las escrituras? ¿Por qué debemos reconocer este hecho y de qué manera la humildad puede ayudarnos? Vamos a la primera pregunta de nuevo. ¿Por qué suele ser difícil dejar de lado el yo como árbitro de la verdad? A ver si alguien me puede responder, hermano. Participe, mi hermanito, con su comentario. Prenda su micrófono. Hermana Mónica, Hermano Marcelino, por favor. la primera pregunta dice, ¿por dónde debemos buscar la verdad? El lugar correcto es buscar en la palabra de Dios. Claro, el adversario va a venir y nos va a mostrar la filosofía, la ciencia, tanta cosa, y siempre la teología de abajo es frondoso, espectacular, fascinante a los oídos, a la vista, así como la tentación a Eva, se le presentó una culebra que estaba resplandeciente, que como cuando volaba, dice, era como ver una cosa maravillosa, la serpiente volaba y de árbol en árbol era como bronce bruñido, era su parecer. Igual en este mundo, la teología de abajo nos muestra cosas espectaculares, pero Dios se muestra en la palabra escrita. Simplemente Jesús demostró vencer al diablo diciendo un escrito está. Y para nosotros levantar un escrito está estar constantemente informados con la palabra de Dios. Nuestro
libro de cabecera, la palabra de Dios. Entonces tendremos que tener en la mente todo lo que Dios nos dejó. Había un abuelito, se levantaba a las 4 de la mañana todos los días y glorificaba a Dios, pues, gloria a Dios, gloria a Dios. Cada versículo que leía, él hablaba, gloria a Dios. Y los nietos que estaban cerca durmiendo, le molestaba eso y un día, mientras el anciano estaba durmiendo, le cambiaron el libro por un atlas. Y el anciano a las 4 de la mañana se levanta y en lugar de agarrar su Biblia, agarra un atlas universal. Y allí encuentra algo que dice, al frente de Japón encontraron la fosa marítima más profunda del mundo. Parece que era 12.000 kilómetros, algo así. Y el viejito dijo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Mis pecados han sido sepultados 12.000 kilómetros. Dios nunca más se recuerda mis pecados. Gloria a Dios, gritaba. Y los nietos se levantan, pero abuelo, eso no es tu Biblia. Yo sé, no es mi Biblia, pero ahí está la promesa de Dios. Nuestro libro de cabecera debería ser la palabra de Dios, de donde brota toda verdad. Amén, hermano Marcelino. Hay un versículo también que me hace responder esta pregunta. O sea, nosotros como seres humanos, generalmente es la carne la que nos impulsa, la que nos mueve. Y cuando nosotros dejamos que sea la carne, o sea, nuestros deseos los que nos mueven, caemos en el pecado, caemos en tentación. Hay un versículo en Jeremías 17, versículo 9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios puede conocer el corazón. Nosotros mismos no podemos conocer, no alcanzamos a conocer nuestro corazón, ¿cierto? Por eso suele ser difícil dejar de lado el yo para tomar ciertas decisiones en la vida, ¿cierto? Porque si bien es cierto, nosotros a veces tratamos de hacer lo bueno por nosotros mismos, no podemos, ¿cierto? El corazón nuestro depende de lo que esté lleno, ¿cierto? Es lo que quiere hacer y lo que hará finalmente. Entonces, con respecto a esto de la verdad, si mi corazón está lleno, no sé, si a mi corazón le gustan las cosas del mundo, claramente cuando haya que juzgar, ¿cierto? Si es que algo bueno es malo con respecto a todas estas cosas que están apareciendo ahora del libertinaje, de esto de la sexualidad que se habla tanto ahora, claramente vamos a estar a favor de esas cosas porque nuestro corazón le gustan esas cosas. Entonces creo que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y es Dios quien es nuestra guía, nuestro corazón debe aprender, ¿cierto? Y debe sujetarse a lo que Dios está diciendo, porque si no, caemos en esto que decía mi hermano, ¿cierto? Que hay tantas doctrinas, hay tantas cosas, filosofía, que el mundo nos quiere enseñar, que son finalmente engaños de Satanás. Ahora dice, ¿podremos hacerlo alguna vez por completo o nuestra humanidad seguirá en cierta medida influyendo en nuestra forma de ver las escrituras? Bueno, mientras nosotros nos dejemos guiar por Dios, vamos a poder ir entendiendo. Pero si seguimos haciendo de que yo sea el que domine nuestra carne y el que domine nuestras decisiones, claramente vamos a ser malos árbitros, ¿cierto? En la vida vamos a escoger mal, vamos a tomar malas decisiones. Dice, ¿por qué debemos reconocer este hecho y de qué manera la humildad puede ayudarnos? Bueno, entender primeramente de que nosotros eh, humanamente no tenemos todo el conocimiento, entender de que humanamente nuestra carne quiere lo que quiere, entender con humildad, ¿cierto?, que solamente tomados de la mano de Dios eh, estamos libres de caer y aún así a veces caemos, ¿cierto? Eh,
es lo que debemos hacer, o sea, saber que solamente estando como pámpanos sujetaditos, ¿cierto? Ahí en la vid que es Jesús, ¿cierto? Es que podemos hacer lo bueno. Cuando hablábamos ayer acerca de los frutos, ¿cierto? No solamente se refería a los frutos que podemos dar, ¿cierto? Como dándole el mensaje a otras personas, ¿no? Sino que hablaba de los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Que son amor, paz, benignidad y tantos otros, ¿cierto? Que nos ayudan a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero para ello debemos ser humildes, sujetarnos a Dios sabiendo de que sin Él estamos perdidos. Luego viene otra pregunta aquí, la pregunta número 4 dice, la historia del cristianismo occidental está llena de ejemplos terribles de lo que ocurre cuando la palabra de Dios se somete a la política y a los prejuicios humanos. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos y qué lección podemos aprender hoy de ellos acerca de cuán peligroso es que las perspectivas humanas se conviertan en el filtro para interpretar la Biblia? A ver si alguien ahí. Ahí está el problemita, ¿no? Para mí, aunque no entendí, ahí creo bien, interviene el día miércoles, si no me equivoco, la teología de abajo y la teología de arriba, creo decía, ¿no? Entonces, eso no me quedó claro, ¿no? Mm, eh, Bueno, estamos terminando la- estos 3 meses de haber estudiado el libro San Juan, ¿no? Y siempre ha sido refrescante a pesar de que ese libro lo conocemos desde que hemos encontrado, ¿no? La palabra de Dios correctamente. Y siempre hay algo nuevo que aprender. amén. Y desde la otra semana entraremos a otra lección. ¿Qué lección será, no? Debe ser también interesante, no lo sé. Bien, hermanos, eso, la teología de arriba y la teología de arriba, un repasito más de repente con esta pregunta, parece que esta pregunta es lo que nos está preparando la mente, ¿no? Sí, ¿Cuáles hermano. son algunos de esos ejemplos y qué lección podemos aprender hoy de ellos acerca de cuán peligroso es que las perspectivas humanas se conviertan en el filtro para interpretar la Biblia? Bien, hermana Mónica. Vamos a responderle, hermano Raúl. Mire, existen en estos tiempos, existen muchas religiones que venden una religión próspera, ¿ya? Que Dios te va a bendecir en todo, que Él va a solucionar todos tus problemas. Y no es mentira, mi hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo, vemos la vida con otra perspectiva, pero lo que no significa que nuestros problemas van a acabar, simplemente es que los problemas son más llevaderos, tenemos fe y tenemos confianza en que todo lo bueno y lo malo que nos pasa es para nuestro crecimiento espiritual. Porque lo que Dios quiere, y esta es la teología desde arriba, es que nosotros nos salvemos para que vivamos eternamente con Él. Pero lo que el hombre piensa en su teología de abajo humana es que Dios tiene que aquí darnos prosperidad, darnos lo mejor, que estemos bien, que estemos sanos. No lo entendemos. Hay mucha gente que se bautiza, ¿cierto? Pensando en esta religión de la prosperidad, que Dios le va a solucionar todo. Y cuando ven que no, se enojan con Dios. Y dicen, bueno, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? Y empiezan a cuestionar a Dios. Cuando Dios lo que a Él le interesa es nuestra salvación eterna. Eso es lo que quiere Dios. Esta es la teología de arriba, la salvación de la humanidad. De tal manera nos ama Dios, ¿cierto? Ahora, ¿nos puede dar prosperidad aquí? Claramente que sí, mientras esa prosperidad no sea un tropiezo para mi vida espiritual. Porque hay mucha gente a la que se le da
y se aparta de los caminos de Dios y se olvidan de Dios y dicen, bueno, esto es lo que yo he hecho con mi bolsillito, con mi trabajo, como Nabucodonosor, ¿cierto? Que dice, esto es lo que yo he hecho con la fuerza de mis manos. No reconocen a Dios. Es por eso de que muchos a veces no tenemos a lo mejor más de lo que quisiéramos por causa de esto. No digo que esa sea la razón siempre, ¿cierto? Ahora, como dije, las cosas malas que nos ocurren, si nosotros somos hijos de Dios y lo entendemos, son para nuestro crecimiento espiritual, para que estemos más sujetos, ¿cierto? De Dios, para que nos sujetemos a Él, para que seamos más dependientes de Él, para que con humildad vayamos a Él siempre. Yo no sé si con esto logro responder su respuesta, mi hermano, pero el pensamiento humano no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es salvarnos, eso es, totalmente. Todo lo que Dios ha hecho en este mundo, o sea, todo lo que está escrito en su palabra, es para nuestra salvación. Ujú. Entonces, en otras palabras, porque no siempre entendemos la palabra teología, ¿no? Entonces, Ajá. es pensamiento humano versus pensamiento de Dios, ¿no? Entonces, así vendría a ser, sería. Qué bien, hermana Mónica. Bien, bueno, espero que se haya entendido, mi hermano. Bueno, teología es el estudio, Mónica, ¿no? De Dios, ¿sí? eh, ¿Listo? el- la teología de abajo viene desde el Edén, cuando había también la teología del cielo, de arriba. Adán y Eva tenían por maestro al mismo Dios quien los hablaba, todas las cosas cara a cara. Pero cuando la teología de abajo, liderado por Satanás, le mostró todo lo opuesto, todo lo contrario, con mentiras y engaños. Por eso Jesús dice, Satanás es vuestro padre, él ha sido homicida desde el principio. Homicidio quiere decir matar. Iba a matar y logró con el engaño. De ahí que los hijos de Dios no tenemos que frecuentar lugares donde sabemos que está Satanás mismo allí. No, Dios había dicho, no te vas a acercar, no vas a tocar, o sea, comer ese fruto. Y no solo que se acercó, también tomó el fruto y sirvió de misionero, de misionera para su esposo de la teología de abajo, hizo caer a su marido, aunque la sierva del Señor dice que Adán mm, no cayó así en el pecado, sino que él se suicidó. Amaba tanto a Eva y pensó que Dios que no tendría, iba a morir, voy a tener que correr la misma suerte que Eva, así, porque amaba tanto a Eva, era linda, linda compañía estar junto a ella, vivir sin ella era eh, algo que no quisiera experimentar. Por eso él prácticamente por amor a Eva se suicidó. Entonces la teología de abajo viene desde el principio y muchos siguen en este mundo. Ahí está, por ejemplo, el espiritismo, la falsamente llamada con tantos nombres se presentan, no solamente en quechua hay los altumisayos, tantas cosas sí, pero vienen como del horóscopo, de la quiromancia, tantas cosas multiplicándose, pero los hijos de Dios tienen que alejarse de ello, porque Dios dice que por causa del pecado vamos a morimos, pues. Eso, hermano. Amén. Gracias, hermano. Nos queda muchísimo más claro también, ¿cierto? La verdad es que la sabiduría humana no tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y bueno, como lo decíamos, Dios lo que quiere es nuestra salvación y el enemigo lo que quiere es matarnos. Vamos a ir a la última pregunta que dice, resumen tus propias palabras el panorama general del Evangelio de Juan.
¿Cuál es su mensaje central para nosotros hoy? Estudiamos todo este semestre acerca de, trimestre, perdón, acerca de el libro de Juan, mis hermanos, pero ¿cuál es el mensaje central para nosotros hoy? Esa partecita, por ejemplo, ayer de los frutos, ¿no? Los frutos vienen a ser, desde que entré a la iglesia, siempre me han enseñado y yo también me he convencido de lo que está escrito, ¿no? En la palabra de Dios. Los frutos del Espíritu son estos. Entonces, y los frutos de la carne son estos. Entonces, mientras yo eh, no estoy convencido que los frutos del Espíritu no lo vivo todavía, no, siento que no me falta, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser analizado por uno mismo, ¿no? Los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu ya no debo ser, por ejemplo, de hijo del trueno, pues, ¿no? Porque yo siempre me comparo que yo soy el hijo del trueno, sí, pues. Entonces, eso ya no debe ser en mí. Ahora, no, ya no debo sentir, am, qué cosa, envidia, rencor, ¿no? Egoísta, ¿no? Esas cosas no son pues, frutos del espíritu, son frutos de la carne, pues. Entonces, de todo eso tengo que convencerme, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Tengo que, quizá al finalizar este año, tengo que, alguito he mejorado, alguito y he empezado a vivir los frutos del espíritu o sigo aferrado a los frutos de la carne, que son pues eso es fácil, ¿no? Sentir el odio, el rencor, la ambición, no sé, la avaricia, tanta cosa que son también pues los frutos de la tierra, ¿no? De la carne. Eso, mi hermana Mónica. Bien, mi hermano Raúl. Bueno, sí, recordando la lección acerca de esta de los frutos del Espíritu. Bueno, Jesús hablaba, ¿cierto?, acerca de que nosotros debíamos estar ahí pegaditos a la vid, como pámpanos, ¿ya? Y hablaba, ¿cierto?, acerca de llevar frutos. Y también hablaba acerca de guardar los mandamientos y hablaba, ¿cierto?, acerca del amor al prójimo. Y si unimos todo esto que Jesús hablaba en esos versículos a lo mejor después los vamos a repasar, eh, si nosotros podemos resumir la ley en una sola palabra, los mandamientos, que nos dice que Jesús, que tenemos que guardar los mandamientos, es el amor. Ese es el resumen de los mandamientos. Y la gente dice, ay, pero es tan difícil guardar los mandamientos. Si yo no tengo amor en mí, difícilmente yo voy a guardar los mandamientos. Cuando yo amo a Dios por sobre todas las cosas, estoy guardando los primeros 4 mandamientos. Hermano, yo a lo mejor caigo en algún momento, me equivoco, puedo, sí, pero reconociendo que eso, primeramente, que Dios, ¿cierto? Mi primer amor es hacia Dios. Y luego los otros 6 mandamientos me hablan acerca del amor a mi prójimo. Cuando yo tengo amor, ¿cierto? También tengo gozo. Y vienen todos los frutos, mi hermano, del Espíritu, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eh, una cosa lleva a la otra, pero primero debemos estar atados a la vid, ¿cierto? Allí, juntitos, pegaditos a la vid, porque eh, dice que el Padre, por ejemplo, Él limpió, dice, ustedes ya están limpios, le dice Jesús a los discípulos, porque el Padre, ¿cierto?, es el que limpia allí. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando recibimos el Espíritu Santo es quien nos limpia de esas cosas malas.
Y es verdad, hermano, tenemos una lucha siempre entre lo bueno y lo malo porque nosotros somos carne, ¿ya? Y el espíritu es el que quiere morar en nosotros y debemos dejar el espacio para que el espíritu habite y vaya sacando todas esas cosas. Yo no digo que en algún momento no vamos a caer, que en algún momento no sé, no nos vamos a equivocar, pero también tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que caímos, que nos equivocamos, ir a los pies del Señor para que Él nuevamente nos limpie. Jesús es quien mediante su sangre nos limpia cada día. Yo no sé si se logra entender, mis hermanos, pero lo primero está tener el amor de Cristo en nuestro corazón, que nos permite guardar los mandamientos, que son el amor a Dios y el amor a mi prójimo. Y cuando yo, ¿cierto? Tengo el amor en todos, vertical y horizontal, es que recibo y tengo los frutos del Espíritu en mi corazón. Hermano Marcelino, ¿iba a decir algo? No, bien. Hermana Eh, Mónica, hermano Gustavo, por favor, siga. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Escucho atentamente las lecciones que las dan, aunque no entro continuamente, pero debo decir lo siguiente. A veces nos embriagamos demasiado con la palabra del Señor. La palabra del Señor alberga muchísimos misterios que el hombre no tiene la capacidad de entenderlo muchas veces. Por eso la sabiduría de Dios, Hijo, el Señor Jesús, dijo que la salvación es por fe. ¿Qué es fe? Creer, ya, de algo que no hemos visto. Si nosotros fortalecemos nuestro corazón con esa fe que Cristo nos enseñó, entonces creo que vamos a entender lo que es el sacrificio de Dios en la cruz para nuestra salvación. Recuerden ustedes, por favor, y eso voy a enfatizarlo siempre, es el corazón del hombre, es el hombre mismo, el templo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te enseña, el que te corrige, el que hace tantas cosas a tu favor. Si nosotros no reconocemos que el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, pues en vanamente vamos a hablar, vanamente vamos a opinar, vanamente vamos a hablar filosofías humanas, filosofías de hombres, y por eso el Señor dijo, sabiendo eso, dijo, maldito el hombre que crea al hombre. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en cómo tú atesoras al Señor en tu corazón. Porque yo no conozco el corazón de usted. Yo no conozco el corazón de los hermanos de esta sala. ¿Cuál es la magnitud de amor que tú sientes por el Señor Jesucristo? Entonces, si nosotros dejamos de lado al Espíritu Santo y hablamos, filosofamos en función a la palabra del Señor con nuestros pareceres y creencias, lamentablemente yo pienso que no creemos en la palabra del Señor, en lo que nos dijo. Por lo tanto, lo único que el hombre puede entender a Dios, la única manera de entender a Dios es a través del Espíritu Santo. Por favor, amados hermanos, es a través del Espíritu Santo. Él te va a dar paz, tranquilidad, benignidad, gozo, mansedumbre, todo te va a dar. Él te va a redarguir, Él te va a enseñar, Él te va a enseñar la palabra del Señor, Él te va a hacer entender la palabra del Señor. Todo va a ser el Espíritu Santo. Y el Señor, cuando ascendió a los cielos, dijo, yo les enviaré el Consolador. ¿Dónde quedó eso?
¿Y dónde se alberga al Espíritu Santo? ¿No es en el corazón de cada persona? Esa es una gran verdad que no podemos negarlo. Y el que atesora en el corazón al Señor habla, dice, manifiesta, obra, predica, hace tantas cosas porque el fruto del Espíritu Santo es eso. Te da poder, te da fuerza, te da valor. Tantas cosas que hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, porque es el mismo Dios que mora en tu corazón, amados hermanos. Entonces, las vanas filosofías, lecciones, tantas cosas, si tú no atesoras, no vives el amor que te enseñó el Señor Jesús, es vano, como dice la palabra del Señor. Por favor, si ¿por qué existen casi 35,000 congregaciones en el mundo? Porque son 35,000 congregaciones en el mundo que no se ponen de acuerdo, ni nunca se pondrán de acuerdo, porque la sabiduría humana jamás va a ser como la sabiduría del Señor. Por eso Jesucristo, ¿no? Nos dijo claramente que la salvación, ¿no es cierto?, es por fe, por la misericordia del Señor, por amor que nos tiene el Señor a todos nosotros. Ahora, respecto a la pregunta del resumen de Juan, yo lo resumo humildemente de la siguiente forma. Que la salvación, Juan nos dice que la salvación es solamente por Jesucristo y punto. No existe otras cosas. Podemos hacer miles de comentarios, pero eso es lo que nos dice Juan. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Amén, hermano Gustavo. Gracias por su comentario. ¿Alguien más desea hacer su comentario? Perdón. Hermana Mónica, Hermano Marcelino. ojalá se escuche. Bien, en mi lección aparece lo siguiente: los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y los dolientes fueron realizados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles y a través de Cristo por medio del ministerio. Oh, se me borró un poquito acá. Del ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda la bendición de Dios. Inclusive en la palabra de Dios nos muestra la experiencia de Abraham. Recibió visitantes que eran ángeles. Pedro y estaba de hambre un día y el centurión recibió que un ángel le envió Dios, le dice: anda, envía a la casa del tal fulano, ahí está Pedro, que venga a predicarte. Y el ángel estaba trabajando en favor del centurión. Pedro estaba en la cárcel y Dios mandó a su ángel, sus cadenas se cayeron como fueran de barro. El ángel del Señor le sacó mientras todos los guardias estaban dormidos. Y también Jesús mismo en el Getsemaní, cuando oraba, Pedro y sus hermanos se durmieron. Jesús 3 veces fue a orar, que los ángeles de Dios le sostenían, le sustentaban en el desierto. Cuando terminó con la tentación y venció al demonio, los ángeles de Dios vinieron a servirle, le daban de comer después de 40 días de ayuno. María en el sepulcro lloraba y lloraba, los ojos no le dejaban ver que estaba a su lado. Jesús no podía ver por las lágrimas, pero los ángeles le dijeron: oh mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué buscas a los vivos donde están los muertos? Siempre Daniel también entendió la profecía más grande que estudiamos mucho, pero el ángel de Dios dijo: en el momento en que te arrodillaste, me fue dada la orden para enseñarte estas cosas
Oh hombre, tú eres amado de Dios. Tú también en esta mañana que estás escuchando la palabra de Dios, tú también eres amado de Dios. No sé cómo te llames, no sé qué problema tienes, pero los ángeles de Dios están a nuestra disposición. No estamos solos. Dios nos puso a su favor de la teología de arriba ángeles prestamente a cooperar con nosotros. Eso, hermana. También, hermano Marcelino. Eh, Bien, bueno, resumiendo ya y terminando con esta parte, mis hermanos, bueno, agradezco los comentarios de todos y quedándome con esta última pregunta. La versión no lo dije bien, ¿cierto? Pero el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea tenga vida eterna. No se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está. Se me quedaba esa parte. Mis hermanos, el Señor nos ha amado tanto, el Señor nos ama tanto y el Señor nos sigue amando y sigue haciendo todo para que nosotros podamos ser salvos, porque eso es lo que Él quiere, que tengamos vida eterna, ¿no? Y nos da a Jesucristo, como decía nuestro hermano, que eso es lo más importante para nosotros, el ejemplo que vino a darnos también para poder llegar y ir por el camino correcto, para poder acceder a la vida eterna. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría, que nos dé la humildad y por sobre todo que nos llene de su Santo Espíritu para poder entender todo lo que Él quiere en nuestra vida. Vamos a ir, mis hermanos, al repaso, a la presentación de PowerPoint que hace semanalmente nuestro hermano Sergio Fustero. Les voy a compartir allí. Vamos a un segundo. Bien, vamos a ver aquí los micrófonos, mis hermanitos, cuando deseen participar allí, los prenden, por favor. Voy a apagarlo para que no se escuchen los ruiditos. Bien, entonces el título de esta semana decía epílogo. Epílogo es el resumen de todo, ¿cierto? La idea principal de todo es conocer a Jesús y su palabra. Lección para el 13, o sea, lección 13 para el 28 de diciembre del 2024. El versículo de memoria dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Aquí hablándole Jesús a los fariseos, dice, ¿cierto? Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia de forma superficial o cuando la estudiamos solamente por aprendernos un texto, por ejemplo, muchos abogados o mucha gente que estudia leyes tiene que aprenderse de memoria los artículos y una y otra ley, ¿cierto? Eh, pero una cosa es entender el asunto en la letra y otra es la esencia. ¿Qué quiere decir todo esto para mi vida? Y como vemos, ¿cierto? No solamente los fariseos, que ellos eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, ¿cierto? Ellos la enseñaban, la estaban enseñando mal, al punto de que los mandamientos los habían recargado, especialmente el día sábado, con tradiciones de hombres, eh, pero no entendían que las escrituras estaban hablando acerca del Mesías, y cuando vino el Mesías no le reconocieron, porque si bien es cierto, estudiaban las escrituras, pero no entendían lo que estaban estudiando. ¿Ah? Entonces Jesús les dice, ellas testifican de mí, les habla de Moisés, también es cierto que por ejemplo, cuando van camino a Emaús, ¿cierto? Les habla desde Moisés, los salmos y los profetas que hablaban acerca de él, porque aún no entendían todo lo que había pasado y eso ya estaba escrito. Vamos a avanzar, ¿cierto? Y vamos a ir al repaso. Dice que a través de las mujeres Jesús había dado esta orden a los discípulos y dar las buenas nuevas a mis hermanos
para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto está en Mateo 28, versículo 10. Mientras aún estaban en Jerusalén, Jesús se apareció 2 veces a ellos. Luego partieron a Galilea, allí tuvieron el tercer encuentro con Jesús, y este encuentro constituye el epílogo del Evangelio de Juan. Ahora repasaremos también el principal objetivo por el cual escribió Juan su Evangelio, que es conocer a Jesús y su palabra. Este es el principal objetivo de Juan al escribir su Evangelio. Bien, el epílogo del Evangelio de Juan, primero la restauración de Pedro, luego el enfoque correcto, después conocer a Jesús y su palabra, lo veremos, ¿cierto?, en los otros días, que habla acerca de la luz y las tinieblas, cómo interpretar la palabra y permanecer en Jesús. Estos, hermanos, son las lecciones de cada día, pero con otro título que se podría decir que es el resumen de cada día, ¿sí? Vamos entonces al epílogo del Evangelio de Juan, que es la primera parte, la restauración de Pedro. Allí el versículo en el que se medita está en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y vemos, cierto, como la pregunta es si me amas, pero aquí Pedro dice, Señor, si te quiero. Está hablando en distintas traducciones, ¿sí? Jesús le habla de un amor y acá Pedro le habla de otro tipo de amor. Aquí Pedro dice, voy a pescar. Y la pregunta es, ¿qué impulsó a Pedro a volver a su antigua actividad? ¿Aburrimiento por la espera? ¿Necesidad de conseguir recursos para su mantenimiento y el de los demás? ¿Remordimiento? ¿Inseguridad? En todo caso, ¿cierto? Lo que haya sido allí, porque podemos, no sé, podemos pensar muchas cosas, pero el hecho de que ese día que fueron a pescar fue un fracaso, ¿ya? Recordamos, ¿cierto? Cuando conoció por primera vez a Jesús, ¿ya? Eso está ahí en Juan 21:3. Dice que la inesperada aparición de Jesús cumplió dos propósitos: asegurarle que Él proveería para sus necesidades y restaurar públicamente a Pedro. Recordemos que Pedro había negado a Jesús y que esto le había causado un gran dolor, una gran tristeza, porque Jesús se lo había predicho y él había dicho que no, que él hasta la muerte le iba a seguir, y lo niega 3 veces, y cuando canta el gallo, él recuerda lo que le había dicho Jesús, y para él fue terrible, ¿cierto? Salió de ese lugar llorando, arrepentido por lo que había hecho. Entonces viene Jesús aquí a restaurarlo, ¿eh? a, y también para que entiendan de que Él siempre estaría pendiente de ellos. Le dice, cierto, Simón, ¿me amas? Este es agapao, ¿ya? Y Señor, tú sabes que te amo, y es fileo. El amor filial, mis hermanos, es el que tenemos entre nosotros los hermanos, ¿cierto? Pero este amor agapao es un amor más grande, más excelso. Dice que dejando atrás su anterior arrogancia, que dice, cierto, mi vida pondré por ti. ¿Se acuerdan lo que dijo antes de negar a Jesús? Pedro admitió humildemente que por sí mismo no podía llegar a amar como Jesús lo amaba. Hermanos, qué difícil es amar como Dios nos ama. O sea, cuando nosotros llegamos a entender un poquito de este amor tan grande que Dios nos tiene a nosotros, de este tal amor que dice Juan, eh, la verdad es que nos es difícil llegar a amar de esa misma forma. Es un amor tan grande el que tiene Dios, ¿ah? Y Dios quiere que amemos de esa misma forma. Dice que Pedro admitió humildemente que por sí mismo no podía llegar a amar como Jesús lo amaba. Y nosotros, mis hermanos, no podemos, así por nosotros mismos tampoco podemos, ¿ya? Nuestra única seguridad aquí, como la de Pedro,
es ponernos en las manos de Jesús. Por eso dice, le responde Pedro a Jesús, le dice, Señor, tú sabes, el Señor sabe. El Señor sabe y conoce nuestras falencias, nuestras debilidades, ¿ya? Y por eso Él es quien nos puede ayudar a tener este amor que muchas veces no tenemos, mis hermanos. A veces no somos capaces de amar a todo el mundo como Dios quiere. A veces hay gente que nos lo hace difícil, nos hacen daño, que nos perjudican de una u otra forma, y el Señor quiere que los amemos. Porque si no amamos, mis hermanos, cuando habla de nuestro hermano, no se refiere solamente a ese hermano cercano, a ese familiar, a ese conocido de la iglesia. No, se refiere también a mi vecino no sé, porque me tira la basura y que me hace enojar, a la persona del trabajo que me trata mal. A eso se refiere, a ellos son a los que debemos amar, como a nosotros mismos, dice el Señor. Entonces solamente Dios puede poner ese amor en nosotros. Como Pedro debemos poner nuestra vida en las manos de Jesús y no confiar en nuestra propia opinión. Ya hablábamos y decía allí nuestro hermano Gustavo, ¿cierto? El corazón es engañoso. Vamos a seguir en el enfoque correcto. Esa ¿cierto? partecita, hermana Mónica. Entonces, si yo demuestro un cariño, un amor genuino a mi prójimo, ahí puedo estar diciendo, sí, Señor Jesús, te amo, como Pedro, ¿no? Pero mientras yo no soporto que tal persona ahí, entonces, todavía pues no puedo decir, sí, te amo, Señor Jesús, no puedo. Y si le digo, estoy mintiendo, bueno, entonces, para saber meter si estoy con fiebre o no, utilizamos ese aparato termómetro. Entonces, para saber si realmente estoy aprendiendo a amar a mi Señor Jesús, ahí está mi prójimo, ¿verdad? Tal cual, mi hermano, tal cual. Si yo no estoy amando a mi prójimo, ojo, no estoy amando sinceramente a Dios como Él dice. Ahora, mis hermanos, de repente nos cuesta, es difícil amar a todo el mundo y especialmente a aquellos que nos lo hacen difícil. Pero mi hermano, allí está también la humildad de reconocer, Señor, me cuesta amar a esta persona, me hace la vida imposible, la vida cuadrito. Ayúdame, Señor, a amarlo. Cuando yo hago este reconocimiento con humildad, con sinceridad en mi corazón, también estoy amando a Dios, también estoy amando a Jesús, porque reconozco que yo sin Él no puedo. Entonces, mis hermanos, a veces nos asustamos porque no amamos a todo el mundo, pero si estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a amarlo, estamos reconociendo nuestra debilidad, estamos amando a Dios, estamos diciendo, Señor, yo te amo, pero quiero amar también a mi prójimo de la misma manera. Hermanos, es algo que debemos hacer. Cuando hablábamos la otra vez con las hermanas en la clase, yo les preguntaba, ¿amamos a todos nuestros hermanos? Entonces decían, no, es que uno tiene más afinidad con uno. Sí, es cierto, yo puedo tener afinidad más con unos que con otros, pero, ojo, tengo que amarlos a todos y si no los estoy amando, estoy en un grave problema. Realmente no está el Espíritu de Dios actuando en mi corazón. Y es eso lo que debemos pedir, como dije recién, con humildad, ¿cierto? Reconociendo mi debilidad. O sea, soy débil en eso, Señor, me cuesta más, pero el Señor puede hacer ese cambio. El primer paso está en reconocerlo. Así que gracias, hermano, por su participación. Aquí vemos, ¿cierto? Cuando Pedro ve a Juan, que viene detrás de ellos con Jesús, y hace esta pregunta, ¿cierto? A Jesús le dice, ¿y qué de este? ¿Ah? Vamos a ver aquí. Dice, mientras paseaban por la playa, Jesús le dijo a Pedro que al envejecer moriría en una cruz y le añadió, sígueme. La última parte pareció pasar desapercibida para Pedro. La verdad es que había muchas cosas que Pedro a veces no entendía y bueno, nosotros también nos cuesta mucho a veces entender, ¿cierto? Y al ver a Juan, la pregunta fue, bueno, yo voy a ser crucificado, pero ¿y Juan? ¿Qué va a pasar con él? La respuesta de Jesús fue clara.
No te tiene que importar lo que los demás hagan. Tú sígueme. Y eso también, mis hermanos, va para nosotros. ¿A ti qué lo que pase con los demás? A veces, mis hermanos, tendemos a mirar de dos formas, la bendición del otro o la maldición del otro. Miramos la bendición del otro para decir, pucha, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué yo no tengo esto y el hermano sí? ¿Por qué al hermano le va tan bien y a mí, y a mí no me va tan bien? Eh, o miramos, ¿cierto?, el pecado del hermano pensando que nosotros somos mucho mejores que el otro. Nosotros no debemos mirar a nadie, nuestra mira está en Cristo. Es a Él a quien debemos mirar, porque cuando miramos para el lado, mis hermanos, nos caemos, ya sea en la arrogancia o en la debilidad, porque pensamos que no estamos recibiendo bendiciones. Y hermanos, como dije antes, hasta lo malo para nosotros es bendición porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y eso malo es para nuestro bien, es para que podamos estar más firmes en la fe, es para que podamos ser más humildes, es para que podamos ir dejando todas esas cosas, esa escoria que todavía hay en nuestra vida, ¿sí? Entonces dice, no te tiene que importar lo que los demás hagan, tú sígueme. Lo que nosotros debemos hacer es seguir a Jesús, es mirarle a Él. Algunos ciertos pensaron, y esto lo aclara Juan mismo, ¿cierto?, que Jesús estaba diciendo que él estaría vivo cuando regresara, pero sin embargo no era así. El problema no era cómo o cuándo moriría Juan, ¿ya? Lo importante es seguir personalmente a Jesús, sin importar lo que otros hagan. La idea es centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en otras personas que nos pueden decepcionar o incluso lastimarnos. Vamos a ir entonces al otro día, ¿cierto? Ahí este es el otro enfoque que se le da a la lección de la semana. Vimos los primeros 2 días. Después dice conocer a Jesús y su palabra. Y el tercer día habla de la luz y las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No sé si alguien desea comentar aquí, mis hermanos, un segundito. Perdón, necesitaba estornudar. Bien. La luz es la verdad, las tinieblas es la mentira. Y representa la luz, la verdad, toda la verdad en toda su vida, en nuestra, todo es verídico. Amén, mi hermanita Belea, gracias por su participación. La luz es Cristo, la verdad, ¿cierto? Y las tinieblas la mentira, porque las tinieblas no existen, mi hermano. O sea, perdón, llevándolo a lo físico o metafísico, como no sé, físico, digámoslo así. La luz existe y la sombra no existe. La luz ¿cómo se llama? Es lo que resplandece y la sombra es la falta de luz. Cuando nosotros nos alejamos de la luz, ¿cierto? Quedamos en las tinieblas. ¿Ah? Pero no es que las tinieblas existan de por sí. De hecho, por eso las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz, porque donde vaya la luz, lo alumbra todo. Entonces las tinieblas se alejan más y más, ¿cierto? A medida que la luz se acerca. Vamos entonces a seguir, mis hermanos. Dice aquí, hablando en términos espirituales, ¿de dónde procede la luz y de dónde proceden las tinieblas? En Hechos 26-18 lo podemos apreciar con claridad. ¿Ya? Aquí habla, ¿cierto?, de las tinieblas igual a Satanás, porque él está lejos de Dios, ¿cierto? Está lejos de la luz, entonces está en tinieblas, ¿sí? Y vemos, ¿cierto?, la luz que es Cristo, ¿ya? Que es igual a Dios. Luz es Dios, ¿ya? Cuando nosotros estamos cerca de Jesús, o sea, estamos en la luz. Dice que a causa del pecado, este mundo pasó a estar bajo el dominio de Satanás y por tanto a ser un mundo de tinieblas. Jesús es la luz y por tanto quien sigue a Jesús no estará en tinieblas, ¿cierto? Por el contrario, quien se aparta de la luz
está en tinieblas. Eh, cuando la luz brilla en nuestro corazón, se ve todo lo que hay allí dentro, ¿cierto? Lo bueno y lo malo. Cuando nosotros vamos a Jesús, nos da el discernimiento espiritual para ver las cosas malas que hay allí en nuestro corazón, ¿no? Es importante la luz, es importante porque nos ayuda a ver lo malo que hay en nosotros. Dice que si aplicamos este principio al estudio de la Biblia, veremos que estar unidos a la luz nos lleva a la verdad y estar en tinieblas nos lleva al error y a la mentira. Por eso es tan importante, mis hermanos, estudiar la palabra de Dios, pedir su Santo Espíritu para que sea nuestra guía en medio de tanta filosofía, de tanta cosa, doctrina humana que ha salido, ¿cierto? Y que el enemigo usa para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Entonces, este es nuestra única salvaguarda, estar en la luz, ¿ya? Vamos a ir al siguiente día. Hermanos, si quieren participar, por favor, prendan su micrófono, no hay ningún problema. Dice, ¿cómo interpretar la palabra? Y aquí estábamos hablando acerca de la teología, de lo de arriba y lo de abajo, me parece que es este día. Dice, porque yo no he hablado por mi propia palabra. A ver si lo pongo aquí. Perdón, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, lo que Jesús nos transmite a nosotros es palabra de Dios, ¿ya? Dice aquí, Jesús no interpretó por sí mismo las escrituras, ni enseñó nada de su propia invención. Siempre se dejó de dirigir por el Padre Celestial. Recordemos, hermanos, que Jesús es Dios mismo, dándonos ejemplos de lo que nosotros debemos hacer. Lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Es dirigir todo lo que nosotros hagamos hacia, hacia Dios. Es decir, si nosotros queremos entender las escrituras, debemos pedirle a Él que sea quien nos dirija en el entendimiento. ¿Ah? Porque nosotros podemos entender cualquier cosa, si no es el Espíritu Santo quien nos guía. Yo recuerdo cuando hacía estudios bíblicos a una persona, ella se maravillaba, decía, ¿cómo yo antes leía la Biblia y no la entendía? Y claramente yo le enseñaba de que uno debía orar y pedir que el Espíritu Santo fuera el que dirigiera allí el estudio de la Biblia. Entonces, mis hermanos, es algo que debemos tener presente siempre. Dice que al acercarnos a la Biblia debemos seguir el mismo método, es decir, dejarnos guiar por Dios. Al estudiar la Biblia basándonos en nuestra propia opinión, intentando amoldarla a nuestros conceptos, la desposeemos de su poder transformador y vivificante. Yo hablaba recién acerca de estas religiones que tenían una doctrina de la prosperidad, ¿cierto? En que se usan textos y se sacan de contexto, ¿ah? para, para predicar y para atraer a la gente y para poner la opinión humana por sobre lo que realmente quiere decir la escritura y podemos eh, llevar a la gente al desconocimiento y no solamente al desconocimiento, sino que también a la frustración, porque si nosotros no entendemos lo que yo siempre repito, de que incluso lo malo es para nuestro bien, la gente se desorienta y no entiende por qué les pasan las cosas malas. ¿Ah? Debemos entender también, bueno, no solamente que pasan para nuestro bien en el sentido de que debemos ir transformando nuestro carácter, ir transformando nuestra vida, que Dios quiere algo de nosotros, con eso que está permitiendo, bueno, a veces también es producto de un pecado que aún no hemos abandonado, y mucha gente piensa que basta con decir, bueno, yo acepto a Jesús y no cambiar nada. Es por eso que es tan importante las escrituras, porque nos guían realmente a la verdad, a cómo debemos acercarnos a Dios, a cómo debemos entregarnos a Dios, y que estas filosofías, cierto, baratas de la prosperidad, la verdad es que
no nos llevan a ninguna parte. Seguimos aquí, dice, nuestra actitud debe ser la de escuchar y obedecer. Y hermanos, a veces escuchamos, pero esta segunda parte es la que más nos cuesta, obedecer. Debemos poner en práctica aquello que Dios nos enseña a través de su palabra. Dice que esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. Y allí nuevamente a veces nos asustamos porque decimos, uy, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, a veces es difícil, a veces nos cuesta. El mismo Pablo decía, cierto, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, cierto, no lo hago y no queriendo hacer lo malo, eso hago. A veces nos pasa, a veces queremos hacer las obras por nosotros mismos. Debemos estar siempre, siempre a los pies del Señor para que Él sea nuestro guía, para que Él sea quien nos sustente y sea quien nos ayude. Por nosotros mismos no hay nada que podamos hacer. En cambio, en Cristo Jesús dice, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Qué importante por eso es entender la palabra de Dios, qué importante es aprender de su palabra, porque estos versículos no sé si hacen tanta diferencia en nuestra vida, el entender que nosotros solos no podemos. Hay mucha gente en esta vida que trata de hacer cosas por sí mismos. Eh, por ejemplo, hay mucha gente ahora en diciembre nosotros tenemos un hay una fiesta que se celebra, ¿cierto? Que es la de la Virgen, ¿cierto? Y hay mucha gente que camina a lo Vázquez. Hermano, hay gente que camina kilómetros, kilómetros para ir allá. Hay otra gente que, ¿cierto? Que a cierta cantidad de metros empiezan a caminar de rodillas, que ponen piedras en el suelo. Hay otros que llevan cargas, mochilas, no sé, lo más pesado que puedan para que su sacrificio sea más agradable delante de Dios, pero en la palabra de Dios aprendemos de que eso no es lo que agrada a Dios, sino que Él quiere un corazón sincero, un corazón que se quiera arrepentir. Pero eso lo aprendemos en la palabra, no lo aprendemos por nosotros mismos. Y qué importante es no solamente leerlo en la palabra, sino que también entenderlo, porque hay un versículo que nos lleva a otro versículo y a otro, y hacemos un complemento y se crea una doctrina maravillosa, ¿cierto? Para nuestra vida y que podemos poner en práctica y entender, mi hermano, que todo, como dije antes, y yo repito mucho y les pido disculpas, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer a la luz de lo que el Señor quiere y confiando en que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Nosotros no tenemos la suficiente fuerza para, para hacer estas cosas espirituales, pero el Señor es quien nos ayuda. Eh, Nosotros cuando entendemos de que Dios lo hizo todo, es decir, Él primero nos ama, da a su Hijo, ¿cierto?, para que nosotros podamos ser salvos, nos da también el Espíritu Santo, Él también es quien nos ayuda a hacer el cambio. O sea, no hay nada que yo pueda hacer, porque si hay algo que yo pudiera hacer, en vano vino Cristo, ¿cierto? En vano es todo ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Eh, a veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta entender de que no hay nada que yo pueda hacer, solamente aceptar y ser obediente a lo que él quiere. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario respecto a eso también. Bien, seguimos avanzando entonces, ya creo que este es el último día. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo estaba diciendo hace un momento, ¿cierto? Que he repetido tanto. eh, Vamos a ver lo que nos dice aquí en este día. Dice, Jesús es como un imán, tiene la capacidad de atraer al pecador. ¿Ya? Al acercarnos a Él, somos revestidos de su luz. Mis hermanos, si bien es cierto, Jesús puede atraernos hacia Él, no lo hace de manera obligatoria. Es decir, nosotros lo vemos y aquellos que le reconocemos,
y la aceptamos, ¿cierto? Somos atraídos así como el imán, pero así, o sea, por el contrario, los que son pecadores, los que no quieren cambiar su vida, los que no quieren reconocerle a Él como Dios, claramente no. O sea, porque debemos recordar que por sobre todo está el libre albedrío, el elegir, la libertad de escoger ser salvo o no ser salvo, porque el Señor pone delante de nosotros la bendición y la maldición, y nosotros somos los que escogemos. Dice que al acercarnos a Él somos revestidos de su luz, esa luz en la que nos ayuda, ¿cierto?, a escudriñar en nuestro corazón las cosas malas, a querer cambiar nuestra vida porque reconocemos lo miserables y pecadores que somos. Seguimos, dice que el Evangelio de Juan muestra muchos ejemplos de personas que fueron atraídas a Jesús, lo aceptaron y fueron transformados. Sin embargo, otros, a pesar de ser atraídos hacia Él, lo rechazaron. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Pilato, que si, él tuvo todo el conocimiento, y su esposa, ¿cierto?, tuvo sueños que Dios le mostró, y le dijo, no, no tengas nada que ver con ese justo porque he padecido muchos sueños por causa de él. Él se da cuenta cuando le dicen, este se hace pasar por el Hijo de Dios, él tuvo temor, ¿cierto? Porque él sabía de que la persona que estaba delante de él era alguien especial. Entonces, no, finalmente él cedió a la presión de la gente, cedió también él iba a perder su poder si es que no hacía lo que la gente quería. Entonces, cedió a sus propias necesidades, ¿cierto? Y vemos también como, no sé si es el rey de Agripa, no sé quién era, al que Pablo le predica y dice, por poco, ¿cierto?, me convences. Qué triste, hermano, que por poco te convenzas y te pierdas una salvación tan grande. Dice aquí, como dije antes, el Evangelio de Juan muestra muchos ejemplos de personas que fueron atraídas y algunos aceptaron, otros no. Pero Jesús dice que fue más allá y dijo que no es suficiente con ser atraídos y aceptarle. Debemos permanecer en él. Eh, Hay algo que nosotros siempre decimos, ¿cierto? De que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen ni permanecen en Cristo. Dice que al acercarnos al fin es una necesidad básica permanecer en Jesús para no ser arrastrado por falsas interpretaciones acerca de Dios y su palabra. Eh, Ahora, ¿cómo podemos permanecer en Cristo? Perdón, me salté allí la última parte, ¿cierto? Que decía, ¿cómo podemos permanecer en Él? Hermanos, en oración, rogando, ¿cierto? Que su Santo Espíritu sea en nosotros y sea Él quien nos guíe, estudiando su palabra, porque su palabra es la que es el camino, ¿cierto? Que nos conduce a Cristo. Aquí la última parte del espíritu de profecía, ya para ir finalizando, mis hermanos, dice, una brillante luz resplandece sobre nuestra... no logro ver, no logro ver. Me tapa allí el... Dice, una brillante luz resplandece sobre nuestra senda hoy día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir todo rayo de luz y andar en él a fin de que no constituya la causa de nuestra condenación en el juicio. Nuestros deberes y obligaciones se vuelven más importantes a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas. Esto que es importante, mi hermano. La luz nos ayuda a no caer en el error, ¿ya? Dice, y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Eh, Aquí, hermano Raúl, ¿cierto? Lo que hablábamos, ¿cierto? Acerca de que de los frutos del Espíritu Santo, acerca del amor a mi prójimo también,
hermanos, es esta luz la que nos ayuda a ver las falencias que tenemos en nuestra vida y la necesidad que tenemos de un cambio. Cuando reconocemos y entendemos esa necesidad, es que Jesús, el Espíritu Santo, puede actuar en nuestra vida y hacer ese cambio. Hay muchas cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar, jamás lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, esto de amar a alguien que me hace la vida terrible, solamente Dios nos puede hacer. Amar a alguien que me hizo daño, un daño terrible. ¿Ah? Solamente Jesús, Dios me puede ayudar, ¿cierto? A amarlo de verdad y con sinceridad, mi hermano, porque ese es el asunto. Amor con sinceridad, no de la boca hacia afuera. Dice aquí que al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella. Hermanos, que la luz de Cristo brille en nuestro corazón, que nos ayude, ¿cierto?, a hacer ese cambio que deseamos a veces y que no podemos hacer por nosotros mismos, que solamente Él puede hacer. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos, y que nos ayude en este día a hacer luces, luces para que otros también puedan ser atraídos hacia Cristo. Mis hermanos, yo no sé si alguien desea orar. Prenda su micrófono. ¿Alguien desea hacer la oración final? Yo voy a orar, hermanita. Hermanito Marcelino, por favor. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos has dado tu palabra, Señor, escuchar, dedicar, Señor, la primera hora de nuestro tiempo, Señor, para meditar, para estudiar, para orar, estudiar tu palabra, Señor mío. Bendiga a cada uno de los que están todavía en la plataforma y a la familia a quienes representamos. Bendiciones, Señor, por nuestros niños, especialmente, Señor, los hermanitos que están buscando algún trabajito, Señor. Usted sea propicio, Señor, a nuestras peticiones. Bendiga, Señor, nuestra salida y nuestra entrada. Todo lo que hagamos en este día sea para orarte a ti, el único Dios verdadero. Bendiga, Señor, también las actividades de cada iglesia donde asistimos, Padre mío. Bendiga a los pastores que están trabajando allí. Bendiga nuestras universidades, nuestros colegios, nuestras escuelas, sanatorios, hospitales en todo el mundo, Padre mío. Rogamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.